Hoy te voy a hablar de este libro que se llama De lo espiritual en el arte, Kandinsky, pero no voy a hacer una revisión muy exhaustiva del texto como tal, sino te voy a hablar de cómo lo espiritual en el arte es parte del día a día de nosotros los artistas, de conexión con algo que puedes llamarle Dios, musa, inspiración, bla, bla, y que nos ayuda como artistas a generar nuestra obra de una forma espiritual. Lo interesante de lo que propone Kandinsky en este libro es, más allá del manifiesto que hay de la corriente en la cual participó, es la importancia y relevancia que tienen los elementos de la obra artística, no solo para el artista, sino también para el espectador. El tema del color, el formato, la expresión, pero mucho más allá de eso, que son cosas bastante más técnicas, lo que te quiero compartir hoy es este concepto de espiritualidad como un elemento propio del autor. Y te ha de haber sucedido muchas veces que cuando estás creando cualquier cosa, una canción, cuando estás pintando, cuando estás dibujando, hay un momento en que la obra en sí misma empieza a desarrollarse casi por sí sola. No sé si tienes esa sensación que es como si bajara de algún lado. Hay quienes lo llaman inspiración, musa, bla, bla. Y aquí lo espiritual en el arte, porque llega de algún lado. Obviamente estábamos haciendo una sinapsis como artistas con toda la cultura que tenemos, con toda la información visual o musical que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, por esa conexión que hay. Eso es a lo que me refiero al hablar de la espiritualidad en el arte, que es parte de lo que transmitía Kandinsky en este libro. Como consumidores de arte, cuando vamos a un museo, cuando vas a un concierto, cuando estás en contacto con alguna pieza artística, seguramente te genera emociones. Y de eso se trata el arte desde el lado de nosotros, las personas que visitamos, que escuchamos, que somos espectadores de la obra de otro artista. Pero el escenario, cuando tú eres la persona que crea, es también bien distinto y bien especial en ese sentido. Muchas veces no generamos nuestras obras pensando en lo que va a provocarle a las personas, qué reacción emocional va a tener. Pero sí es bien cierto que nosotros ponemos un chingo de emoción, de pasión, de energía en cada una de las obras que vamos creando. Por eso, bueno, a mí personalmente pintar me agota. Lo haga de día, lo haga de noche, siempre termino como si hubiera corrido una maratón. A diferencia de hacer música, que para mí es mucho más relajante y no me requiere un involucramiento energético tan grande. Quizá porque lo voy haciendo por partes, por piezas, y entonces, como voy ensamblando, toma pequeños pedazos de energía, pero la pintura sí me lleva a tener este desgaste emocional y físico que todavía no entiendo de dónde viene o por qué se produce, porque realmente no exige tanto como cargar un bajo, como cargar una guitarra. Realmente estás pintando, estás haciendo cosas, a veces parado, a veces sentado, pero lo que estás haciendo, las pinceladas no requieren tanto, ni siquiera el graffiti, a menos que estés en condiciones pues de sol o de mucho viento, de mucho ruido, pero en general es el acto de conexión lo que siento que absorbe un chingo de energía, y eso me parece realmente apasionante. La espiritualidad no siempre tiene que ver con un tema religioso. Y en este caso, como lo toca Kandinsky, como lo han tocado muchas personas que hacen reflexión sobre lo espiritual en el arte, tiene que ver más con la sensación que produce el observar y sobre todo el crear una pieza artística. Estas sensaciones que a veces son indescriptibles, que en la antigüedad podían considerarse divina y que a pesar del paso del tiempo y el entendimiento que tenemos de los procesos humanos de sinapsis para llegar a crear una obra, sigue siendo algo que no podemos definir muchas veces o describir o entender como artistas. Simplemente lo sentimos, sientes esa energía. Te habrá pasado, estás pintando y de repente sientes como que algo se apodera de ti y tú te conviertes en una suerte de transmisor. Mismo caso cuando haces una canción o cuando escribes. Por lo menos a mí me pasa que tengo esta sensación que no siempre soy yo directamente o mi yo consciente quien está creando, quien está desarrollando, pintando, sino que hay una fuerza que me conecta con algo y que es la que baja y me permite crear y desarrollar cosas. Y esa es la espiritualidad que buscamos los artistas. Muy bien si crees en Dios, muy bien si tienes alguna religión o tienes alguna creencia específica, pero aunque no la tuvieras,
por como es mi caso, que soy agnóstico, sí es muy interesante poder definir esta espiritualidad y saber que existe porque la siento. Hay muchos artistas que a lo largo de su trayectoria se han involucrado con este proceso espiritual de distintas formas, y una muy recurrente es el uso de estupefacientes o el uso de alcohol para lograr un estado distinto. De hecho, Jim Morrison mezclaba ideas de Huxley y de Balzac para hablar sobre el tema de las puertas de la percepción y cómo las abría a través de el consumo de sustancias. Grosso modo, obviamente hay que profundizar mucho y hay toda una historia y hay todo un proceso que él tenía y que muchos artistas llevan a cabo para contactar con este espíritu creativo y poder bajar una obra. Esto no aplica para todos. Yo, como una persona que en mi juventud consumí muchas drogas y que consumí mucho alcohol, la verdad es que eso a mí nunca me trajo una idea creativa real. Nunca me trajo una muy buena idea, ni como publicista, ni como escritor, ni como músico. El consumo de drogas o el consumo de alcohol nunca me llevaron a crear una pieza interesante. Al contrario, yo diría que perdí bastante tiempo y terminaba yo en el desmadre mucho más que en el proceso creativo. A diferencia de pintar, cuando pinto ahora, yo entro en un estado que no puedo explicar y que no se compara con ninguno de los estados que llegué a tener bajo el influjo de alguna sustancia. Si pudiera asociarlo o compararlo con algo, lo más cercano sería el usar éxtasis, porque cuando pinto empiezo a sentir los colores, y si tengo música, si estoy escuchando música, empiezo a sentir la música y empiezo a transformarla en colores, en formas. No lo puedo explicar. No sé si hay un proceso de sinapsis especial, por lo menos en mi caso. Me desconecto completamente y al contrario, no consumo absolutamente nada, ni antes, ni durante, ni después, ni alcohol, ni siquiera cigarros. Se me olvida fumar. Yo fumo mucho, por ejemplo, cuando edito estos videos, pero cuando estoy pintando no pienso en nada, me olvido de todo y entro en un estado bien bonito de conexión con lo que yo llamo un espíritu creativo. Ahora, esto aplica a mí, no censuro si tú utilizas algún tipo de estimulante para llegar a ese estado y te lleva a algo bueno para ti, pues es tu decisión, ¿no? No creo que, yo creo que el uso de las drogas es algo muy personal y mientras no afectes a más personas, pues es una decisión completamente que te involucra solamente a ti y a tu proceso creativo. En mi caso, la verdad es que no las necesito. El simple hecho de empezar a pintar me conecta y me lleva a un estado increíble, a un nirvana, algo muy parecido a lo que describen las personas que consumen habitualmente LSD, que es un estado de iluminación. Yo lo encuentro a través de la pintura. Entonces, esto es a lo que me refiero con el tema de la espiritualidad. Quizá lo encuentras haciendo música o escribiendo. Hay muchos artistas también que hablan de este estado y que lo han logrado bajar en alguna entrevista o en algún ensayo. Incluso Rick Rubin lo describe muy bien como un estado creativo donde nada puede frenar a este espíritu que baja y que te lleva inmediatamente a levantarte de la cama o acercarte a un lienzo o a escribir en la máquina o a tomar la guitarra o a hacer, simplemente porque es una necesidad. Y creo que eso es lo que diferencia el trabajo artístico o el proceso artístico de otro tipo de disciplinas. Los artistas nos sentimos obligados a crear por una fuerza. Sientes esta necesidad de expresar y a veces es muy violenta y a veces te levanta de la cama o a veces te frena de hacer otro tipo de cosas para poder llegar y plasmar tu obra. Y eso, para mí, es un contacto con la espiritualidad y con algo superior. Y por eso es que cuando empecé a pintar, dejé de ser ateo y me convertí en agnóstico. Porque sí, efectivamente siento esto y por más que razono y por más que trato de encontrar el proceso lógico, no lo puedo explicar y no he encontrado algo que lo explique de una forma que me convenza lo suficiente como para dejar de sentirlo y racionalizarlo. Pienso que para la mayoría de los artistas nuestro proceso creativo es algo bien personal, algo muy íntimo, porque estamos compartiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, estamos expresando recuerdos, a veces dolorosos, a veces positivos, ponemos nuestra historia al servicio de la pieza artística y ese proceso es agotador a veces, requiere de mucha energía y por eso creo que es una forma relativamente fácil de conectar con esta energía superior, llámala como quieras, energía, Dios, universo, incluso capacidad humana de poder desarrollar piezas artísticas. Puedes buscar las razones científicas por las cuales vivimos estos procesos. Y si las encuentras, por favor, compártemelas, porque como te mencionaba hace un momento, yo no he logrado encontrar algo que me cierre del por qué
sientes esta energía, del por qué nos conectamos, o al menos yo me conecto con algo que no logro entender, pero que me transmite una paz y un viaje que ningún otro producto, por lo menos manufacturado por el hombre, me ha logrado transmitir. Esta emoción que es muy parecida al amor, pero que a veces puede llegar a ser tan desgarradora como el desamor o como el odio. Y como artistas, este proceso íntimo nos lleva a cuidar mucho nuestra obra, a protegerla. Por supuesto que habrá personas que ni siquiera les cruce por la cabeza que tengan la facilidad de crear piezas de forma, digamos, más como un trabajo, como un proceso laboral, donde no involucren emociones o donde ni siquiera sientan que conectan con algo. Simplemente para ellos es un proceso laboral y es bien respetable. Creo que no todas las profesiones también tienen ese momento y ojalá pudiera transmitirle a estas personas lo que sentimos los artistas cuando conectamos con esta entidad que llamamos creatividad o que llamamos inspiración, pero es bien difícil ponerlo en palabras. Ojalá hubiera una forma de poder contagiarle eso al resto de las personas. Pero vamos a empezar con el amor y podemos empezar compartiendo nuestra obra para tratar de transmitir esas emociones o esas sensaciones, o que la obra misma le transmita a quien la ve, a quien la escucha o a quien la lee una emoción distinta y que la haga suya y que pueda sentir esa emoción de estar en la presencia de algo que no viene del día a día, del común de las personas, sino de un momento especial y una sensación y emoción única que tenemos los artistas al crear nuestras obras. Yo creo que ya se enfrió mi mate. Esta vez no hay café, hay mate porque es invierno, pero pues bueno, habrá que poner más agua a calentar y pues vamos, nos vemos pronto.